Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido viernes el día de hoy y que estén preparados y listos para un bendecido fin de semana también. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe verdadera, pero antes de comenzar nuestro estudio, le voy a pedir que me acompañe a orar y principalmente que me acompañe a orar por todas las personas que están siendo afectadas por el COVID y por alguna enfermedad, para que el Señor envíe su palabra y los sane ahí donde ellos se encuentren. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir alrededor de este medio, Señor, para poder escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra y seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de nuestro Padre, que es la vida eterna, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en esta hora venimos pidiéndote, Señor, especialmente por todos aquellos que se encuentran enfermos de COVID, Señor, y no solamente de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, Padre. Señor, tú eres el sanador por excelencia. Por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú envíes tu palabra sanadora hasta donde se encuentren todos esos enfermos, Señor, y hagas un milagro en sus cuerpos, un milagro de sanidad, de restauración, de liberación de toda enfermedad, mi Dios Todopoderoso, y que esa sanidad, Padre, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Padre, y para que también ellos te conozcan y se vuelvan a ti en mayor medida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como también en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, rompiendo, Señor, toda fortaleza, argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento tuyo, Señor, y lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Padre, que tu Espíritu Santo revele la verdad de tu palabra a nuestros corazones, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados, hermana Sonia, hermana Liber, hermana Lupita, hermana Dacia, por lo menos son los que tengo aquí a mi alcance ver. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga y vamos a iniciar el desarrollo de nuestro tema el día de hoy. Y el tema se trata de la verdadera fe. ¿Por qué una verdadera fe? Como es sabido de todos nosotros, el diablo es un imitador, el diablo crea sustitutos para engañar y evitar que las personas lleguen al conocimiento de Dios, y una vez que lleguen al conocimiento de Dios, evitar que crezcan en el conocimiento de Dios. Y una de las cosas que el diablo hace para evitar, o que el diablo ha torcido, tergiversado, corrompido para evitar que nosotros tengamos una verdadera fe, es una falsificación de la fe. La fe, tal como nos la enseña la palabra de Dios, es un regalo de Dios a nuestro corazón, es una revelación. Dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, que a cada uno de nosotros nos es dada una medida de fe. Es decir, la fe no es algo que nosotros producimos, no es algo que nosotros pensamos o que nosotros sentimos. La fe es una revelación que Dios envía a nuestro corazón de acuerdo no solo al pasaje que acabamos de ver, sino de acuerdo a otros pasajes. Por ejemplo, en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién es Él, Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene Jesús y le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta confesión de Pedro es la esencia de la fe.
Por lo tanto, la fe, ahí Jesús nos está enseñando a través de esa experiencia con Pedro que la fe es una revelación, no es un conocimiento mental ni un conocimiento emocional. Aunque implica nuestra mente, aunque implica nuestras emociones, es un conocimiento en el corazón. De la misma manera, Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10 nos enseña que el que cree en su corazón, ojo, cree en su corazón, no en su mente, no en sus emociones, sino cree en su corazón, en su hombre interior, que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Esto nos habla también entonces de una revelación. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos termina de corroborar lo que estamos diciendo acerca de que la fe es una revelación de Dios a nuestro corazón. Dice la palabra que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo para que nadie se gloríe. Entonces la verdadera fe es una fe en el corazón, y una fe en el corazón es una fe que sabe, aunque a veces no alcancen las palabras para explicarlo. Es una convicción y una certeza en nuestro corazón, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 11 y versículo número 1. La palabra de Dios ahí nos enseña que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos y de lo que esperamos. Entonces, esa fe y esa convicción no la vemos, quiere decir no la podemos entender, pero tenemos la certeza y la convicción en nuestro corazón de que verdaderamente es. Hay un capítulo entero de la Biblia, que es precisamente Hebreos 11, que nos habla de la fe, y tiene un contexto que está en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 39, que es el antecedente, y en todos ellos encontramos una característica que es importante, y es que la fe se refiere a tener fe en Dios. El mismo Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11, versículo 22 nos dijo que tuviéramos fe en Dios. Hoy muchos enseñan, por ejemplo, a tener fe en que Dios nos va a dar un carro, a tener fe en que Dios nos va a dar una casa, en que Dios nos va a dar un empleo, en que Dios nos va a dar una cosa, pero esa no es una verdadera fe. Esa puede ser una confesión positiva, pero no es la verdadera fe, porque la verdadera fe se está puesta en Dios, en quien Dios es, en lo que Dios hace. La fe es solamente el vehículo que trae las bendiciones que son la voluntad de Dios para nuestras vidas a nuestra vida. En el contexto quisiera enseñarles dos pasajes en Hebreos capítulo 10 y versículo 29 al 30. La palabra de Dios dice, hablando de la fe, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿En base a qué lo juzgará? En base a la fe. ¿Y a qué fe? A la fe en Dios, a la fe en el Dios que es salvífico, a la fe en el Dios que por la sangre de Cristo hizo un pacto con nosotros, que fue un pacto de gracia, pero también un pacto de santificación, el que perdona, que es el que perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Entonces, aquí nos está hablando de fe en el contexto de tener fe en Dios, y en Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 39 dice la palabra: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma.
pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué significa tener fe para preservación del alma? Significa tener fe en Dios, que es el que preserva mi alma. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces nuestra fe, ojo con esto, la fe no es principalmente para pedir cosas, que por la fe el Señor nos va a dar cosas, que por la fe el Señor nos va a bendecir, eso es también cierto, pero el objeto de nuestra fe no son las bendiciones. Nosotros no deberíamos tener fe en las bendiciones, deberíamos tener fe en el Dios que prometió las bendiciones. Es diferente. Si yo tengo fe en las bendiciones, no es lo mismo que tener fe en aquel que prometió. Y la palabra de Dios dice que la fe debe ser en aquel que prometió, no en la promesa, sino en el que garantiza la promesa. Porque al final la fe no produce la promesa. La fe solo es la vía por la cual la promesa se puede hacer realidad en nuestra vida. Quien verdaderamente produce el cumplimiento de la promesa, y es por su gracia, es Dios. Recordemos que Él es el Dios Todopoderoso y la palabra nos lo dice claramente en Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Veamos este pasaje detenidamente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de nuestro Padre, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted se da cuenta, ahí no menciona la fe en ningún momento. Ahí lo que menciona es al Padre. La fe en el Padre es lo que hace que el Padre nos bendiga. La fe en el Padre significa que somos sus hijos, y como sus hijos, el Señor es un Padre de bendición para nosotros, pero de bendición de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestro capricho. Hay algunos que toman la palabra de una manera equivocada en cuanto a la fe. Dicen, pedid y se os dará, como diciendo, usted pida lo que se le dé la gana y Dios se lo tiene que dar. Y la palabra no nos dice eso. La palabra de Dios dice que si pedimos conforme a la voluntad del Padre, Él nos concederá las peticiones que le hayamos hecho. Porque el Señor es un buen Padre, pero también es un Padre que sabe los peligros a los cuales podemos estar expuestos, y es un Padre que también nos está formando, y es un Padre que nos está llevando al cumplimiento de planes que van más allá de nuestros planes. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Los planes del Señor son mejores que nuestros planes. Y si el Señor cumpliera nuestros planes, entorpeceríamos el cumplimiento de sus mejores planes. Por eso nuestra fe no debe estar en nuestros planes, nuestra fe debe estar en Dios. Al tener nuestra fe en Dios, automáticamente estamos teniendo fe en sus planes, fe en su bondad, fe en su misericordia, fe en su sabiduría, fe en su omnipotencia, fe en su omnipresencia, fe en su verdad, en su justicia, en todas las cosas. No solamente fe en las promesas que nos ha hecho, no solo fe en las cosas que nos puede dar, sino que Dios es un Dios integral. Por ejemplo, Dios no opera en su amor aparte de su justicia. Dios no opera en su amor aparte de su propósito. Dios no opera en su amor aparte de su verdad. Dios no opera en su amor aparte de su disciplina. Dios opera en todos sus atributos al mismo tiempo. Dios es un Dios íntegro. Íntegro significa que todas sus cualidades, todas sus habilidades, todas sus capacidades están trabajando al unísono, en la misma dirección, no como nosotros
que estamos desintegrados por efectos del pecado y a veces decimos una cosa y hacemos otra cosa. Dios no es así. Dios lo que dice lo hace, pero lo dice y lo hace y lo dice en la integridad de todo lo que Él es. Por eso, usted y yo, para verdaderamente crecer en nuestra fe, necesitamos conocer al Señor. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que conozcamos al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. La fe es conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento revelacional y relacional con Dios. No se trata de creer en mi mente. Esa es una falsa fe. Hay muchísima gente que tiene una falsa fe, no una fe verdadera. La fe verdadera. Vamos a ir viendo las características de la fe un poco más adelante, pero le quiero adelantar algunas. La verdadera fe es obediente. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que Moisés por la fe obedeció. Y Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 46, le dice a la gente, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor, y no obedecen lo que yo digo, no hacen lo que yo digo? En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice también lo mismo, no todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, quien obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una característica de la fe es entonces llevamos dos características importantes o tres características importantes que necesitamos reafirmar. Uno, la fe no es conocimiento mental ni es conocimiento emocional. La fe fundamentalmente es una certeza y una convicción en nuestro corazón. Es un conocimiento que sobrepasa el conocimiento de nuestra mente y el conocimiento de nuestras que puede venir por nuestras emociones. Es una certeza y una convicción que es implantada por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, y que nos hace creer las cosas aunque no las veamos, que nos hace creer en un Dios que es real, verdadero, aunque no lo veamos. Eso es certeza y convicción. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de fe. Una fe, la fe verdadera, cree en que Dios es un solo Dios y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no puede explicarse con su mente, pero la verdadera fe trae esa certeza a nuestro corazón. Nuestra mente se puede aproximar a una explicación de la Trinidad, pero la mente nunca la va a entender. ¿Por qué? Porque este es un conocimiento que sobrepasa nuestra mente natural. Este es un conocimiento de la mente sobrenatural de Dios. Y recordemos lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Que nuestros caminos y que los pensamientos de Dios y sus caminos son mucho más altos que nuestros pensamientos y nuestros caminos, tan altos como el cielo es más alto que la tierra. Por lo tanto, si bien es cierto, algunas de las cosas de Dios las podemos entender en nuestra mente y con nuestra mente, hay cosas que solo van a ser entendidas en nuestro corazón por revelación. Por ejemplo, otro ejemplo del conocimiento que viene por la fe es la resurrección de Jesucristo. La resurrección no es algo usual en las personas. La resurrección es un acto es un hecho que sobrepasa lo natural y entra en el terreno de lo sobrenatural. Y nosotros creemos sin lugar a dudas en la resurrección, no por nuestra mente, sino porque es algo que ha sido revelado en nuestro corazón, como de la misma manera también ha sido revelado a nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios,
que Jesús nació de una virgen y que Jesús necesitaba nacer de una virgen para ser un cordero sin mancha, no contaminado, el cordero perfecto para pagar el precio de nuestros pecados, para que usted y yo fuéramos salvos. Esto es un conocimiento que sobrepasa nuestro entendimiento cognoscitivo. Es un conocimiento en el corazón, y la fe es la que imparte ese conocimiento en nuestro corazón. La fe es revelacional. Si usted y yo tenemos una fe solamente mental, necesitamos orarle y clamarle al Señor que transforme esa fe mental en una fe revelacional, porque la fe, además de ser una certeza y una convicción revelada a nuestro corazón, la fe es transformacional. La fe nos cambia, la fe nos transforma. Y aparte de que la fe nos transforma, la fe nos lleva a la obediencia. La fe es por la fe que nacemos de nuevo, por la fe en Jesús, por la fe en el señorío de Cristo, que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, es decir, somos transformados, y es por la fe que obedecemos. Entonces la fe va más allá del conocimiento. La fe va al hombre interior, a un conocimiento que sobrepasa lo natural y entra en el terreno de lo sobrenatural, pero que nos produce una convicción y una certeza de que Dios es quien dice ser, de que Dios hace lo que dice hacer, y de que Dios es el mismo que está revelado en la palabra de Dios. La verdadera fe, entonces, es la convicción, la certeza del conocimiento de Dios. Y la fe crece. Déjeme explicarle esto. En Romanos, capítulo número 12, versículo número 3, la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros ha recibido una medida de fe. Ahora bien, también en Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, la palabra de Dios nos enseña un principio acerca de todas las cosas del reino, incluida la fe. Dice la palabra, decía también Jesús: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, el principio del reino es: se siembra una semilla. El Señor sembró una semilla, una medida de fe en cada uno de nosotros. Pero esa medida de fe necesita crecer, necesita desarrollarse. ¿Y cómo crece y cómo se desarrolla esa medida de fe? Si la fe es fe en Dios, crece mediante el conocimiento de Dios. Y a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, mediante el conocimiento del Padre a través de la palabra y a través de la comunión y la relación con el Espíritu Santo, que nos revela cada vez más al Padre, en esa misma medida nuestra fe va creciendo. Y no la fe en las cosas, no la fe de recibir cosas de parte de Dios, sino la fe en Dios, en su bondad, en su gracia, en su misericordia, en su verdad, en su justicia, en su presencia, en la perfección del momento en el cual Dios hace todas las cosas, en la perfección de sus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, en la perfección de que todo lo que Él haga en nuestras vidas es su perfecta voluntad para con cada uno de nosotros, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, y para cumplir sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Necesitamos entonces rectificar cualquier desviación que tengamos del conocimiento o del entendimiento de la fe, para entender que la fe es en Dios.
No es en el carro, en la casa, en la pareja o en lo que le esté pidiendo al Señor. Es en Dios. Él es el que Él es el que hace todas las cosas. La fe es solamente el puente entre, fíjese esto. Toda buena dádiva, y lo repito como lo dije anteriormente, porque este es un concepto bien importante que necesitamos entender. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, el que produce todas nuestras bendiciones, la fuente de todas nuestras bendiciones, la fuente de todo lo que podamos recibir en la vida es el Padre. No es la fe, es el Padre. El Padre usa la fe como el puente entre el cielo y nosotros para traer esa bendición, pero esa bendición no viene por mi fe, esa bendición viene por la gracia de Dios. Y le voy a poner un ejemplo que es impresionante, y es el ejemplo del enfermo de Betesda, del estanque de Betesda. El enfermo del estanque de Betesda no tenía absolutamente ninguna fe para sanar. El Señor se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y lo que le contesta el paralítico es que él no podía ser sano porque no había quien lo llevara al agua. Y si en algún momento alguien lo llevaba al agua, ya era tarde porque otro había llegado antes que él y ese era el que sería sano. Entonces, prácticamente lo que el enfermo, el paralítico de Betesda le estaba diciendo a Jesús es, yo no tengo fe para ser sano. Y sin embargo, fue el único que sanó. ¿Sanó por su fe o sanó por la misericordia de Dios? Obviamente sanó por la misericordia de Dios. Obviamente sanó por la gracia de Dios. No porque tuviera fe o porque alguien tuviera fe por él, no, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios que traen a nuestra vida las bendiciones del Padre. Y es en Él en quien usted y yo necesitamos confiar. ¿Y esto qué implicación tiene? Bueno, una implicación muy sencilla. Si Dios me da lo que quiero y lo que he pedido, alabado sea su nombre. Si Dios no me da lo que he pedido, alabado sea su nombre. Y si Dios me da algo totalmente diferente a lo que he pedido, alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Le voy a contar un testimonio, y le conté parte de ese testimonio el miércoles pasado, pero se lo voy a completar el día de hoy. Resulta que durante las últimas 3 semanas estuve enfrentando un problema de sueño. Simple y sencillamente no podía dormir, no dormía. Si mucho dormía por pequeños espacios de tiempo, por minutos, y me pasaba lo que normalmente dicen cabecear, pero no dormía. Fueron 3 semanas de no dormir. Y al principio de todo esto le oré al Señor para que fuera sano. Pero no tuve respuesta. Entonces cuando no tuve respuesta, comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando con esto? Porque tu voluntad no es que yo esté enfermo. Tu voluntad, tu palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados y que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa entonces con esto que estoy experimentando? Y hay una cosa que pasa conmigo, y es que a mí no me gusta ir al médico. No me gusta ir a los médicos. Voy a los médicos hasta en última instancia. Y resulta ser que finalmente
en la cuestión de que no había forma de que durmiera y ya me estaba afectando porque no podía hacer absolutamente nada porque todo el tiempo estaba sin poderme concentrar, estaba cansado, estaba acostado tratando de dormir aunque no dormía, etcétera. Finalmente fui donde el médico y entonces me mandaron a hacer una serie de exámenes y resulta que en los exámenes aparecieron dos cosas que si no se tratan pueden llegar a ser delicadas. Si no tengo cuidado en esas dos cosas pueden llegar a ser delicadas en cuanto a mi salud. Y el Señor desde hace tiempo me había estado hablando acerca, una de las soluciones para esto, para estas cosas que se pueden convertir en cosas graves, es uno, cuidar mi comida y dos, hacer ejercicio. Y el Señor me había estado hablando de las dos, pero yo me había estado haciendo perfectamente loco, la verdad. Entonces el Señor permitió esta situación, no me sanó, permitió esta situación para que finalmente fuera al médico y con exámenes en la mano y evidencias en la mano me demostraran que tenía que cuidar mi alimentación, bajar de peso, cuidar mi alimentación y hacer ejercicio. Dios no me dio lo que yo quise, pero me dio lo que yo necesitaba. Dios no me dio el sueño que era lo que yo quería y que yo suponía que era la buena dádiva y el don perfecto del Señor, sino que el Señor permitió esa situación para llevarme a consultar con médicos que hicieran exámenes que determinaran esas dos situaciones que podían, si evolucionaran, podrían llegar a ser muy delicadas en cuanto a mi salud. O sea, la buena dádiva del Señor fue advertirme de cosas que necesito cuidar para seguir manteniendo mi salud. O sea, la verdad, y yo no perdí la fe en ningún momento, yo no perdí la fe en el Señor. Yo dije, bueno, Señor, si tú no me vas a sanar de esto, por alguna razón será, mostrame por qué razón es que no estoy sanando. Y la forma como el Señor lo hizo fue dirigirme a ir al médico, a que me hicieran exámenes y a que se detectaran dos cosas de las cuales yo ni enterado estaba y que no había forma de saber, y que si usted me hubiera preguntado a mí si yo podía tener alguna de esas cosas, yo le hubiera contestado inmediatamente que no era posible. Entonces el Señor, pero yo siempre confié en el Señor. Señor, tú eres mi sanador, tú me vas a sanar, no importa si lo que pase, no importa lo que tenga que hacer, yo sé que tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, y que esto pasará en el momento en el cual tu propósito sea cumplido. Eso es fe. Si yo hubiera puesto mi fe en ser sano, en lugar de poner mi fe en el Señor, a los 15 días yo hubiera estado renegando de Dios. Porque después de 15 días, imagínese usted lo que son 15 días de no dormir, 15 días de no poder descansar, 15 días de estar irritado, de estar incómodo, de tener el cerebro embotado, de no poder dormir, de querer dormir y no poder dormir, en fin, una serie de cosas. Yo hubiera renegado, sin embargo, mi fe estaba puesta en el Señor. Ya Dios me había enseñado de que mi fe es en Él, no en lo que Él puede hacer por mí, no en lo que yo le pueda pedir a Él, sino en Él, el que Él es soberano, es perfecto, es bueno. Y eso fue lo que estuve pensando todo ese tiempo. Señor, si tú estás permitiendo esto, por algo bueno será. Aparte de que sí le cuento que el Señor habló muchas cosas a mi corazón, expuso ciertas preguntas que yo tenía y que no tenía respuesta, y el Señor me dio las respuestas. También me enseñó algunas cosas de mi carácter que necesitan todavía ser pulidas,
y que me demuestran que el Señor no ha terminado de obrar en mí. Todavía sigue su misericordia para conmigo, cumpliendo lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, en cuanto a que toda buena, lo que Él comenzó lo perfeccionará en el tiempo, en el día de Jesucristo. Y vi el cumplimiento a través de estas cosas también, vi el cumplimiento de ciertas cuestiones que yo había hablado con el Señor en el pasado y que no había tenido las respuestas. El Señor me dio respuestas. Al final no estoy más que agradecido con el Señor por su misericordia, por su bondad, por su gracia, por su perfección de haber convertido todo esto en algo para bien de mi vida, aunque fue un tiempo un poco complicado. Y Dios es así, Dios es bueno, Dios es perfecto. La fe es... Y le recuerdo, y con esto voy a terminar, algunas de las cosas que hemos visto de la fe. La fe no es la que trae las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida por la gracia. La fe puede ser el vehículo que Dios utilice para traer esas bendiciones, o Él puede usar otro vehículo que Él quiera, porque no es mi fe la que hace que Dios me bendiga, sino es su amor, su misericordia y su gracia y su paternidad para conmigo, número 1. Número 2, la fe es la certeza y la convicción interna, no mental, interna, en mi corazón, de que sé que lo que dice la palabra de Dios es verdad, y además de ello, la fe es transformacional porque me lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Si usted en algún momento pudiera pensar que su fe no es una fe revelacional, sino es una fe es una fe mental, no se preocupe, vamos a orar al Señor para que esa fe que está en nuestra mente baje a nuestro corazón y se convierta en una revelación, en una certeza, en una convicción acerca de Él, en primer lugar. En segundo lugar, si usted no tiene ni siquiera la fe mental, vamos a orar para que el Señor traiga esa fe y usted sea totalmente salvo. Y finalmente, si usted ya tiene esa fe revelacional en su corazón, vamos a orar para que el Señor ponga en su corazón el querer como el hacer de escudriñar más las Escrituras y de tener más relación y comunión e intimidad con el Espíritu Santo, para que esa fe se siga desarrollando en su vida de tal manera que mediante el conocimiento del Padre, que es el crecimiento de nuestra fe, lleguemos a vivir esa vida plena, esa vida abundante, esa vida próspera que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo revele esta palabra en nuestro corazón y quede firmemente sellada en él, Señor, de tal manera que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, si alguno de nosotros tiene falta de fe, tu palabra nos dice que pidamos, Señor, esa fe y tú nos la darás, Padre. También, mi Dios Todopoderoso, si necesitamos aumentar nuestra fe, también tu palabra nos enseña a orar para que tú nos aumentes la fe, esa fe revelacional, esa fe en el interior de nuestro corazón, esa fe que se convierte en una certeza y en una convicción de quién tú eres y de lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y Padre, también te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que a cada uno de nosotros no solo, Señor, nos hayas dado esa medida de fe, sino que también, Padre, nos pongas el denuedo, nos pongas el querer como el hacer en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, para conocerte cada día más y crecer en nuestra fe, Señor, de tal manera que de una semilla de mostaza se convierta en un árbol de mostaza que produzca, Señor, vida eterna para cada uno de nosotros y para los que están a nuestro alrededor, Padre.
Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, por lo que tu palabra y tu Espíritu hayan hecho en esta noche, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. También te pedimos, Señor, nuevamente por cada una de las personas, Señor, que en este día y a esta hora están enfermos, Señor, no solamente de COVID, sino de cualquier enfermedad, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú envíes tu palabra sanadora a donde cada uno de ellos se encuentre, Señor, y sean levantados sanos, Señor, para la gloria tuya y para que ellos tengan un mayor acercamiento a ti, Señor. Y Padre, si ha llegado el tiempo de alguno de partir contigo, Padre, que tu Espíritu Santo ministre su hombre interior, para que si no se ha convertido, se convierta, Señor, a ti de todo corazón, se vuelva a ti de todo corazón arrepentido, Señor, como el preso que fue crucificado a la par tuya, Señor, en el Calvario, Padre, y de esa manera, Señor, pueda estar contigo eternamente, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberse conectado, muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen bien, y les esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche para continuar escudriñando juntos y creciendo juntos en la palabra de Dios. Y les recuerdo también nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar enseñanzas de la palabra de Dios para edificar su vida. Le invitamos a visitar esos dos recursos, son totalmente gratuitos. Y nuevamente, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y que la bendición del Padre se derrame abundantemente sobre cada uno de ustedes. Les envío un abrazo a todos.